Buenas tardes, profesor y compañeros. En este espacio que vamos a tener, tengo el placer de presentarles a uno de los psicólogos de la organización donde yo trabajo. La idea es que podamos tener un tiempo muy provechoso. Vamos a hacerle una serie de preguntas y esperamos todo quede supremamente claro. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Valencia, soy psicólogo de la compañía Acción Plus. Me encuentro con ella alrededor de un poco más de un año y el día de hoy estamos acompañados de Fernanda realizando la aclaración de las siguientes preguntas. Bueno, entonces continuemos. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿en qué consiste el proceso de reclutamiento de selección de personal en acción y cómo se inicia este proceso? Ok, Fernanda, muy bien. Básicamente el proceso consiste en suplir la necesidad del cliente. Acción Plus siendo una empresa dedicada al outsourcing y a la prestación de un servicio y teniendo diferentes clientes, eh, uno de los objetivos es suplir la necesidad del cargo que requiere el cliente. ¿Esto cómo lo realizamos? Necesitamos primero que todo el perfil de la persona, el perfil de la vacante del puesto a cubrir y con base en esto se empieza a hacer el proceso de selección y de perfilamiento y de contratación. Listo, súper. Muchísimas gracias por tu respuesta. Influye improvisar. Nuestra segunda pregunta consiste en lo siguiente. ¿Cómo se determina el perfil del candidato idóneo para la vacante y cómo se mide el nivel de competitividad del mismo? Ok, para determinar el perfil tenemos que tener claras las características del cargo y las características del puesto. Estas características del puesto brindan ciertas necesidades a cumplir para llevar a cabo la función, sea cual sea el perfil o el cargo que vayamos a suplir. Estas características nos las dicta o nos las suministra directamente nuestro cliente y directamente la persona encargada que tenemos como jefe de área o como coordinador en el respectivo punto. Eh, en el tiempo o en el proceso, para mejor decirlo, que se realiza la verificación de las competencias de cada aspirante al cargo, se realiza un proceso de entrevista, se realiza un proceso de identificación de habilidades y se realiza un proceso de identificación que cumpla con el conocimiento para suplir esta vacante. Y básicamente pues adicional a esto se realizan assessment center, se realizan juegos de roles y se realizan entrevistas con los directivos o con los jefes, los cuales nos brindan las mismas necesidades del cargo. Muchísimas gracias por tu respuesta. Bueno, haremos la tercera pregunta y esta consiste en qué herramientas utilizan en la selección de personal y cuáles son los medios o las fuentes para reclutar los candidatos. Ok, Fernanda. Dentro de la operación del día a día contamos con 5 medios diferentes para apoyarnos y tener todas las vacantes suplidas para este perfil o cual sea el perfil que se requiera. Nos apoyamos de Computrabajo, elempleo.com, LinkedIn, directamente el portal de empleo de Acción Plus, el cual puedes encontrar directamente por la web, y el voz a voz. Las herramientas que utilizamos básicamente son herramientas digitales, nos apoyamos mucho en este sentido y en contraste al voz a voz, pues es por donde más nos llegan ofertas de búsquedas de empleo. Muchísimas gracias por tu respuesta. Bueno, ahora iniciaremos con nuestra última pregunta. Es una pregunta muy importante dentro del proceso de selección y esta pregunta consiste en cómo se asegura que realmente un candidato no dice mentiras en su hoja de vida y qué ocurre si se llega a, digamos, a evidenciar un fraude en los documentos que administra para su proceso de selección. Ok, Fernanda, esta pregunta es muy interesante y es muy importante. Digamos que antes de que la persona llegue directamente con nosotros, tenemos un filtro de seguridad en el cual se verifica toda la información en cuanto a referencias personales, referencias laborales
y pues este filtro digamos que es muy cuidadoso. Ya directamente cuando la persona se encuentra en nuestra parte, en nuestro proceso, mediante la observación y desde el ámbito psicológico, comprobamos por medio de su expresión corporal todo lo que nos comente o nos informe o nos haga saber en ese proceso de entrevista. Ponemos a la persona en situaciones eh, ejemplo en donde él nos puede llegar a brindar una posible solución de esa determinada situación en la que lo estamos colocando. Y mediante la expresión de sus expresiones corporales, valga la redundancia, identificamos que concuerde la información que nos dice en el papel con lo que nos dice verbalmente. Si llegamos a identificar tanto en el primer filtro como en el segundo filtro que el aspirante está diciendo mentiras, digamos que el proceso a seguir directamente es desvincularlo del proceso, notificarle que el proceso ha terminado y bajo políticas internas le agradecemos por su participación y que pues eh, tenga éxitos en su vida y encuentre un empleo lo más pronto posible. Bueno, Cris, muchísimas gracias, compañeros. Esto es la información que podemos suministrar. Esperamos haber sido de provecho. Feliz tarde. Bueno, y ahora conoceremos de primera mano, de parte de la analista de selección de personal de Acción Plus, quien nos contará cuáles son las problemáticas más comúnmente presentadas en el momento de la aplicación de pruebas en la selección del talento humano. Pues, Eri, ¿qué te digo? Virtuales. ¿Qué problemáticas se presentan normalmente cuando se hacen pruebas virtuales? Temas de conectividad, el internet no funciona, el computador tampoco. Muchas veces las personas que se les envía a uno las pruebas no son las mismas que las realizan, es decir, a veces hay otra persona fuera del candidato haciendo pruebas o lo hacen en compañía de más personas, entonces esto pues altera los resultados de cierta manera. Em, Cuando son presenciales, puede que las instrucciones que se brindan a los candidatos no son claras, ¿sí? Porque ha pasado que los candidatos no entienden las instrucciones o uno a veces comete el error de no explicar bien las pruebas. Factores como por ejemplo el ruido, ¿sí? Se distraen con más facilidad las personas. Ya acá pues hay temas de atención. Eh, mm, el tema de la presión, claro, acá está como se les pone tiempo y esta es una prueba supervisada de manera presencial, pues eso aumenta la ansiedad del candidato, entonces a veces también se ven afectados los resultados.